Bueno, mi nombre real, aunque soy conocido como Marcos Ana, que son el nombre de mi padre, se llama Marcos, y el de mi madre Ana, pero mi nombre verdadero es Sebastián Fernando Macarro Castillo, pero que no me conoce casi nadie así. En mi casa tampoco me llama nadie ni Fernando ni Sebastián, ¿no? Marcos también, mi hijo, todo, ¿no? ¿Profesión? Sí. Pues casi preso, porque es donde está más tiempo seguido, ¿no? He estado 23 años en la cárcel, entonces profesor no tengo ninguna, pues si quieres pues escritor, porque escribo también, y poeta, pero profesión no he tenido. Vivíamos un régimen democrático en el año 36, ¿no? Y la reacción, pues cuando no pudo ganar las elecciones del año 36, ¿no? Del 16 de febrero, y entonces pues recurrieron a los cuarteles para cerrar a cal y canto, a fuego, el proceso democrático que se había visto en el país, ¿no? Y en todos los sectores reaccionarios pues se alzaron contra ese curso que podía tener la historia, y ahí comenzó una guerra que duró 3 años. Una guerra que la hubiéramos ganado 20 veces nosotros, ¿no? Porque la relación de fuerzas era mayor, ¿no?, que la de ellos. La relación de fuerzas desde el punto de vista nacional. Pero claro, la relación internacional de fuerzas era desfavorable. Nos era desfavorable porque Italia y Alemania estaban tras los sublevados y se alimendaban de armas, de recursos, y después de resistir 3 años pues ya no. Pero fue realmente por una traición, por la traición de Casado, porque nosotros teníamos en el año 39, teníamos todavía bastantes provincias en nuestro poder y un espíritu de resistencia que era indomable, y hubiéramos podido, pero el coronel Casado, que era el que llevaba el ejército del centro, pues se pactó con Franco, ¿no? Y ya entonces comenzó un periodo completamente diferente, ¿no? Ya bajo el dominio de la dictadura. Yo fui detenido casi inmediatamente en Alicante, en el puerto de Alicante, porque se corrió la voz cuando que nos fuéramos al puerto de Alicante y cuando iban a llegar barcos ingleses y franceses y tal, y yo fui allí con mi hermano, el hermano mayor que tengo. Y allí nos cogieron, porque los barcos no llegaron, los que llegaron fueron los barcos de la escuadra franquista, ¿no? Recuerdo que un día vimos en lontananza que llegaban unos barcos y empezamos a disparar al aire, porque éramos 20 o 30.000 personas en el puerto de Alicante, ¿no? Y claro, todos estábamos armados con armas cortas, ¿no? Pero claro, teníamos que era un barco inglés o francés de los que nos habían prometido que venían a recogernos. Y cuando se acercaron nos dimos cuenta que eran dos barcos de la Armada franquista, ¿no? Y ahí ya fui detenido, de ahí fui a un campo de concentración que se llama Albatera, y bueno, y ahí ya comenzó mi vida como presidiario, ¿no? Y estuve 23 años encarcelado y condenado a muerte 2 veces durante ese periodo. Sabiendo que cada noche se iban a llevar un grupo de compañeros para ser fusilados, menos los sábados no sacaban a nadie, porque claro, los fusilaban de madrugada, o sea, si lo que sacaban el sábado, lo fusilaban la madrugada del domingo, y entonces los sábados no sacaban a nadie porque claro, querían santificar las fiestas, es decir, los verdugos iban a misa el domingo, y por eso los sábados no, pero los demás todos los días. Yo he visto la saca más grande que he visto una noche, ha sido 105, en una cárcel solo en la que yo me encontraba, 105 en la madrugada, pero todas las noches se llevaban 20, 30, 40, 50, 100 compañeros para vivir la última madrugada de su vida. Yo aprendí hasta a leer las pisadas de los guardianes. Yo sabía perfectamente cuando vio las pisadas del guardián por el pasillo, sabía si venía a hacer una visita un poco rutinaria o para darnos un paquete que había mandado la familia, o cuando eran las pisadas, las duras pisadas que se sonaban de otra manera sin que el guardián lo supiera,
sabíamos que venían a llevarse a algún compañero para llevar la capilla, ¿no? Una vez en la celda había un pasillo largo donde había celdas a los lados del pasillo y nunca supe quién, pero una vez vi una mano por la rejilla y me tiró un papel y arrastra como pude, lo cogí y era un retrato de Lenin que estaba arrancado de un libro, porque se veía por un lado que se había arrancado precipitadamente, ¿no? Y digo que hay una mística revolucionaria porque desde que yo tuve aquello allí conmigo, pues comprendí que ya iba a ser más fuerte que mis torturadores, ¿no? Y incluso hablaba con él como si volvía echando sangre cuando me estaban torturando allá en mi celda, les desenterraba, sacaba el Lenin y le decía: mira cómo me han puesto, camarada, pero no te preocupes que yo defenderé al partido y tal. Y por eso digo que hay una mística no solo religiosa, es una mística también revolucionaria que te ayuda mucho a salir de situaciones difíciles. Yo entré en la cárcel prácticamente virgen y mártir, por ejemplo, porque el problema de las mujeres mismo pues era tremendo para mí. A lo mejor yo estaba sentado en un café, veía pasar una mujer que me gustaba y me iba con un perro detrás de ella, agitando, hasta que desaparecía esa mujer en la boca de un metro o en una casa y tal. Y, en fin, para mí yo tuve que descubrir todo ya en la madurez prácticamente, ¿no? Que había... Y todo para mí, la libertad fue muy penosa para mí, penosa en el sentido eso, en el proceso de adaptación, incluso físicamente, no solo las inhibiciones mentales que pudiera tener, sino que físicamente. Yo, por ejemplo, estaba a gusto en las casas o en la calle si hay edificios altos y podía y tal, pero salía al campo, era lo que más me gustaba, y me mareaba hasta el vómito. No estaba acostumbrado a distancias abiertas, es decir, durante años y años las distancias eran cortas y verticales para mí, ¿no? Entonces cuando salías a espacios abiertos te mareaba, me mareaba, pero hasta el vómito, ¿no? Por eso digo que la adaptación fue difícil, aunque también hermosa, ¿no? Porque a Pablo Neruda lo veía con frecuencia, ¿no? Cuando salía en libertad, ¿no? Porque los dos éramos miembros del Consejo Mundial de la Paz. Y entonces, pues yo era el representante de la delegación por la delegación española y Neruda de la chilena, ¿no? Y nos veíamos con frecuencia, bueno, frecuencia quiero decir, cada 3 o 4 meses, cuando había reunión del Consejo General de la Paz, nos veíamos. Y luego he estado con él en Isla Negra y en Chile cuando fui allí, ¿no? Y bueno, fue unos recuerdos entrañables que tengo, porque era un hombre que aparentemente con su grandeza física, ¿no? Pues claro, había su grandeza humana también, ¿no? Y parecía inaccesible, pero cuando pasabas la frontera era hombre de una ternura entrañable, ¿no? No es duda que estábamos en el campo de concentración de Auschwitz visitándolo, ¿no? Que está ahí en Alemania, ¿no? Donde miles de demócratas pasaron por allí y perdieron la vida allí, con la cal del espanto en los ojos, ¿no? Fue tremendo. Y fui, y cuando iba con Neruda y yo no pude evitar las lágrimas, ¿no? Me acuerdo siempre que Neruda entonces me cogió como un niño, ¿no? Porque él era muy grande, Neruda era muy fuerte, me cogió en su brazo y me dijo, con una voz lenta que tenía él siempre, dice: Marcos, es increíble que a un hombre como tú todavía le queden lágrimas. Che, sí. Bueno, pues sí, lo conocí en Cuba, claro, y tuve con él bastante relación, ¿no? Estaba yo visitando una ciudad de esas y la gente me había preparado un homenaje, ¿no? Allí, en un gran salón, con manteles de papel, ¿no? En unas mesas allí, y habían llevado unas cuantas viandas, que era poco, ¿no? Para eso. Y cuando estamos así, pues veo que el presidente, que estaba sentado conmigo en una mesa que había allí,
pues viene alguien que le dice algo al oído, entonces sale fuera y vuelve dentro otra vez, pero demudado, no se veía que estaba tal. Y el problema es que llegaba el Che. El Che había ido a la casa del partido y dijeron, ¿dónde están los compañeros? Y decían, pues están con Marcos Ana en tal sitio y tal, que dando una... Y cuando llegó el Che, dice, pero sin dirigirme a mí siquiera, dijo, ¿esto qué es? Dice, esto es un homenaje a Marcos Ana. Y dice, a Marcos Ana se le hace un homenaje político, así que retira inmediatamente todo esto. Y cuando se quedó conmigo, dice, te parecerá esto que es exagerado, pero esto no lo come la gente de Santiago de Chile. Y los comunistas tenemos que ser sencillos y justos y tal, no sé. Y así le conocía a él, fíjate. Luego ya tuve mucho trato con él, ¿no? La divinidad, pues era ser fiel a ti mismo. Ser fiel a ti mismo y sobre todo si eres un hombre con ideas y fiel a esas ideas sobre todo, ¿no? Aunque ya te digo, puede también haber seres humanos que no tengan un ideal concreto, pero sean dignos por su manera de ser, por su ver las cosas en la vida y tal. Pero en la gente militante pues era lo más importante la dignidad, sobre todo porque tenían que enfrentarla con la represión, ¿no? Hacer un pulso con la represión, ¿no? Y la dignidad ganaba siempre. Y estaba esperando la hora de la comida, ¿no? Pero salivando ya, que te llegaba la hora de la comida hasta que tú sentías el ruido de las gavetas. Las gavetas eran unos ¿cómo se dice eso? Unos baldes, ¿no? Así de donde venía el rancho y con el cazote iban dando eso. Y estaba ya salivando cuando llegaba el momento y yo recuerdo una vez que estaba como siempre pensando, mira que, porque era caldo prácticamente y unas patatas y había un trozo de tocino y tal. Y cuando yo sentía la gaveta, pues yo estaba pensando, coño, y tuviera suerte y me cayeran unos trozos de tocino, porque claro, eso lo podía juntar en el pan y tal y cual, ¿no? Y la gaveta la traían dos presos, ¿eh? Y el guardián venía con ellos, pero de pie, claro, ¿no? Y me abren la celda y yo estaba, te digo, salivando a ver qué, y llego, pongo el cazo y me echan el cazo de comida y me cae en el plato no un trozo de tocino, sino dos. Y yo, fíjate, feliz, ¿no? Pero pues resulta que cuando el guardián se echa para atrás para coger la puerta y cerrarla, el gavetero, que era un preso, sin levantar la cabeza, me dice, hay huelga en el patio general. Hay huelga de hambre en el patio general. Y entonces yo miré mi plato con los dos trozos de tocino y lo volqué. Y el guardián dijo, ¿pero por qué hace usted eso? Y digo, porque hay huelga en el patio general. Pero eso no lo incumbe a usted, diga, si somos una misma familia. Hombre, pero el capitalismo, pues que es nuestro enemigo mortal, ¿no? Y que estas sociedades que se basan en el capitalismo pues son así, de feroces, llenas de desigualdades, de injusticias, y es un sistema rapaz, ¿no? El capitalismo, ¿no? Y es nuestro principal enemigo, pues, aparte de que haya también luego pues partidos y grupos y gente que tengan ideas perversas, ¿no? Que no son las nuestras, pero el capitalismo como sistema pues es la causa de habernos creado así, ¿no? Bueno, hay que diferenciar siempre las ideas de los instrumentos. Las ideas no han traicionado nunca, las ideas están allí con su pureza, con su justicia social, pero los instrumentos son los seres humanos, ¿comprendes? Y cuando hablamos de socialismo con un rostro humano, pues era porque eso se había desnaturalizado y era pues muy radical todo y muy... Eso pasaba en la misma Unión Soviética, ¿no? Y por eso se hablaba del socialismo con rostro humano también, porque había injusticias también en el socialismo, ¿comprendes? Y represiones
Pero digo porque no hay que confundir las ideas con el socialismo, es una cosa, y luego los instrumentos, que son los hombres, son los que pueden fallar, los que pueden envenenar las cosas, ¿no? El rencor no conduce a nada, y la venganza a esos niveles, ¿no? Es como llevar un pedrusco en el bolsillo. Yo quiero una venganza también, ¿no? Pero que esa venganza es acabar con el régimen que nos oprime, acabar con el sistema capitalista, comprender eso. Pero el rencor por los mismos policías que me han torturado, no se me ocurre. No. Si me los encontrara en la calle, pues no haría nada, no se me ocurría. No, el rencor es inoperante, no sirve para nada, no soy rencoroso. ¿No? Es casi pudrirte dentro de ti mismo, ¿no? El rencor, no. Pues la felicidad consiste en estar conforme contigo mismo. Esa es la felicidad más completa, estar conforme contigo mismo, ¿no? Luego la felicidad puede ser que te vaya yo, pues me preguntan a mí, pues estar con mi hijo. Cuando estoy con mi hijo, pues soy feliz, y más, cuando estoy con los amigos, y todavía no estoy muy feliz y tal. Pero eso digo que la felicidad es estar conforme con uno mismo, ¿no? Vivir para los demás es la mejor manera de vivir para uno mismo. Eso ya lo tenía en la cárcel yo, lo tenía escrito en una de las paredes de mi celda y eso, ¿no? Y allí vivir para los demás era ser solidario si uno a un preso le castigaban, era jugarte a la también y decir no. Me acuerdo de la cárcel de la película Spartacus. ¿Has visto la película Spartacus, no? Cuando detienen los centuriones detienen a un grupo y no saben quién es Espartaco, y dicen, ¿quién es Espartaco? Y entonces Espartaco dice, yo soy Espartaco, pero al mismo tiempo todos los que están allí dijeron lo mismo, yo soy Espartaco, y en la cárcel pasaba un poco con eso, ¿no? Había alguna cosa que yo, por ejemplo, fui contra la muerte la segunda vez por un periódico que habían escrito en la cárcel, ¿no? Y yo me hice cargo de ese periódico, de verdad, y me costó, claro, muchas palizas en la Dirección General de Seguridad porque yo no podía demostrar que ese periódico lo había hecho yo, porque había distintos tipos de letras, había dibujo, yo no sé dibujar y tal, ¿no? Pero está el gesto, ¿no? Claro, la policía aquí me torturó y tal, pero yo era otra forma de ser feliz, es decir, pero no pueden conmigo, ¿no? Vinieron, me golpearon, como decía Alberti, vinieron, me golpearon y hasta me dieron la muerte, pero jamás me doblaron, ¿no? Sueño de libertad, que es escrito en la prisión de Burgos. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire, que entren la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante, que en la amistad no detenga sus pasos mis umbrales, ni la golondrina al vuelo, ni el amor sus labios, nadie, mi casa y mi corazón nunca cerrado, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire.